Chicos y chicas, bueno, espero que os encontréis perfectamente, ¿vale? Y vamos a seguir con el tema 11. Nos quedamos en el análisis de oraciones, en análisis y clasificación hasta donde vimos en la semana 4, ¿vale? Con el vídeo que os subí a YouTube, ¿vale? Vamos a ver hasta ahí, sí que en semanas posteriores os voy a seguir poniendo algunas oraciones de análisis y clasificación sintáctica, ¿vale? Para que no perdáis ese ritmo de análisis, de resolver dudas sobre los complementos verbales y demás, ¿vale? Pero vamos a ir avanzando solamente de momento aquellos contenidos que hayamos visto anteriormente, bien porque sean ampliación de temas anteriores o porque os suenen del año pasado, ¿vale? De momento, lo que es materia nueva no voy a incluir más. Vamos a ver lo que es o bien repaso o bien ampliación de temas anteriores. Entonces, el tema 11 vamos a verlo porque acordaos que hemos señalado a lo largo de los temas anteriores los géneros literarios, todos los géneros literarios que teníamos. Acordaos que en primer lugar vimos el narrativo, vimos también el género lírico, el teatral y el didáctico, que es el que hemos visto en el tema anterior. El género didáctico, acordaos que eran aquellos textos que intentaban transmitir una enseñanza, como por ejemplo las fábulas o el ensayo. El narrativo que vimos a principio de curso, acordaos que eran aquellos hechos o acontecimientos que tenían lugar en un tiempo y en un espacio determinado, que le sucedían a unos personajes, ¿vale? Y que era el narrador, ya sea en primera persona o en tercera, el encargado de narrar esos hechos. ¿Vale? Entonces, en este tema nos vamos a centrar en el género lírico, que ya empezamos a ver. Acordaos que vimos una serie de recursos del lenguaje que se agrupaban dentro de tres tipos, grandes tipos, y que tenéis en el apéndice al final de este volumen del libro. Entonces los podéis volver a consultar, los tenéis todos también en el cuaderno apuntados, y nos quedamos con que el género lírico, sobre todo eran poemas donde había una intención de expresar una serie de sentimientos y había también una finalidad artística, ¿vale? Entonces, nos quedamos ahí y vimos todos esos recursos del lenguaje que contribuían a expresar sentimientos, que contribuían a que el poema fuera una obra de arte, ¿vale? Y ahora nos vamos a centrar en el análisis métrico y rítmico de los poemas. Pero estoy segurísima de que la mayoría de recursos o elementos a tener en cuenta para analizar un poema los habéis visto ya, tanto el año pasado como posiblemente otros años más atrás. Y bueno, seguro que os suenan y esto es, digamos, ampliación de lo que hemos visto ya sobre el género lírico, ¿vale? Bueno, empezamos el tema, como sabéis, siempre anotando tema 11, el título que es Soñando Caminos. Y en otra sesión que tendréis, bueno, tendréis el anexo 1 con todas las instrucciones, ¿vale? Tendréis que leer el tema de inicio, el texto de inicio de tema y hacer unas actividades. Pero a partir de ahí tenemos que empezar con la teoría y analizar los poemas. Mirad, el género poético, entonces hemos dicho que sobre todo tenemos el poema como texto, ¿vale? Es composición en verso normalmente y esos versos se agrupan en estrofas con un ritmo, ¿vale? Esto es importante y a medida que os vaya explicando vamos a ir desmenuzando un poco y ampliando toda esta información, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta en los versos? ¿Qué son las estrofas? ¿Tipos de estrofas? ¿Qué es el ritmo? ¿Vale? Vale, empezamos con el análisis métrico de los poemas. ¿Cómo analizaremos la métrica? Bueno, la medida silábica y los elementos a tener en cuenta. Es decir, cuando a mí me pongan una estrofa o un poema completo y me digan que tengo que analizar eh, la métrica, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que básicamente contar las sílabas que tiene cada verso,
de ese poema. Para que a mí me salga la medida correcta, ya sabéis que hay que tener una serie de elementos en cuenta. Fijaos en que esto no es nada nuevo porque como leímos un libro de poemas en la evaluación pasada, ya sabéis en qué consiste la poesía y sabéis cómo se agrupa el poema, que tiene diferentes estrofas y que cada verso tiene diferente medida. Entonces, para saber qué miden esos versos tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos de aquí, ¿vale? Fijaos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la sinaleza. La sinalefa se produce cuando una palabra en el interior de un verso termina en vocal y la siguiente también empieza por vocal, ¿vale? Entonces, ambas vocales forman parte de la misma sílaba métrica. Tengo que contar esas dos vocales, las unificaré y las contaré como una única sílaba. Si hay H, no se impide la sinalefa, ¿vale? Es decir, aunque haya una H de por medio, si el sonido, tenéis que tener en cuenta que es el sonido, ¿vale? Entonces, como la H no tiene sonido en castellano, pues no se tiene en cuenta para la sinalefa. Si queréis ver algún ejemplo, en la página 190 tenéis ejemplo de sinalefa, ¿vale? Para que veáis de qué manera, por ejemplo, aquel que halló, ¿vale? Fijaos en el que halló, se junta el que y el a en una misma sílaba, porque termina el que en vocal y empieza con sonido vocálico en la siguiente palabra, aunque haya una H por medio, ¿vale? Y fijaos también de qué manera en la página 190 tenemos que marcar en el texto esa sinalefa con esa rayita ahí como una especie de U, ¿vale? Para indicar que hay esa unión de sílabas. Vale. Otro elemento a tener en cuenta a la hora de medir versos es tener en cuenta la última palabra de ese verso. Si la última palabra es aguda o monosílaba, es decir, que solamente tenga una sílaba, tendremos que sumar una sílaba más, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a poner en el poema? Tendremos que poner la medida normal que nos ha dado sumando el conjunto de sílabas, teniendo en cuenta las sinalefas, y después poner más 1, ¿vale? Porque de esa manera sabemos que tiene 7, pero que como es una palabra aguda la última, o bien un monosílabo, pues que le tengo que añadir una más. ¿Qué pasará si en vez de aguda o monosílaba la última palabra del verso es esdrújula? Pues en lugar de sumar lo que voy a tener que hacer es restar una. Y lo voy a poner igual que en el caso anterior, ¿vale? Pondré 7, que es lo que me ha dado la suma de todas las sílabas